sean migrables y entonces compartir la información esencial. Estamos en esa etapa. Con la Defensoría no avanzamos porque ellos también tienen que hacer toda una inversión tecnológica mayor, ya desde las PC, entonces bueno, va a demorar un poco, pero el sistema es bastante flexible y lo interesante de esto es que lo pudimos hacer con técnicos nuestros, con profesionales muchos de la Universidad Tecnológica Nacional, de la Universidad de Buenos Aires, de IVA, y son esos profesionales fueron incorporados al organismo, con lo cual todas las adaptaciones y modificaciones que se tengan que hacer se pueden hacer. Si estamos en miras de alguna reforma procesal, como hace años que el sistema federal parecía que se está por reformar, bueno, justamente la idea es tener esos técnicos para que modifiquen el software. Y también lo interesante en lo que hace este seminario es que se hizo con el presupuesto que tenemos, no se tuvo que apelar a préstamos internacionales, no hubo consultores internacionales que contratar, se hizo con materia prima del organismo y se sumaron gente, obviamente, de los 15 informáticos que teníamos, ahora tenemos 63, pero es un capital humano que se va capacitando y que queda en el organismo, porque esto es un camino no tiene retorno, o sea, cuando uno invierte en tecnología y brinda tantos servicios a los usuarios, bueno, después empieza cada vez mayor demanda, como me conecto con el software a través del celular, de la BlackBerry, etcétera. Respecto de cómo asegurar la carga, bueno, creo que la fórmula mágica no la tiene nadie, lo que estamos acá, si la tiene alguien me gustaría que la diga. Pero un poco lo que apuntamos es en un criterio de sentido común. Si bien cuando uno tiene una herramienta informática que es flexible, tiene la tentación de querer pedir todos los datos que serían buenos para una planificación, para una política a largo plazo. Nosotros apuntamos con un sentido un poco más modesto de pedir los datos esenciales, los que sabemos que van a cargar porque ellos necesitan esencialmente para su operatoria, para la consulta en la mesa de entrada, para trabajar con el caso. Entonces, pocos datos, muchos obligatorios de esos pocos datos. Apostar también un poco a la cuestión generacional. Hoy en día, imagínense que estamos reemplazando libros gigantes así escritos por una computadora, y con la cantidad de gente joven que tenemos en el organismo es mucho más fiable y ameno ingresar a una computadora para cualquier empleado que tener que ingresarlo en un papel. O sea, también apuntamos un poco a esa cuestión generacional. Auditorías de carga, se hacen auditorías de carga porque la información está centralizada. Y la capacitación, estas cosas tienen que ver con un cambio cultural, no se pueden imponer porque no resultan realmente estas estrategias de imponer cuando hay una cuestión cultural. Si la herramienta es buena, y esta es la prueba, si la herramienta es buena y está hecha a conciencia y a medida del usuario, la información la van a cargar porque ellos mismos van sintiendo que esto les sirve en su tarea cotidiana. Pero si todo esto fallara, también tenemos pensado, y por eso es muy aplicable acá, bueno, relacionar la carga con los gastos de gestión que tiene la Fiscalía. O sea, no les llegarán los gastos si no tienen cargada su información. Es un poco coercitivo, ¿no? Pero creo que no lo vamos a utilizar. La experiencia es buena. Y cuanto más casos tienen, más quieren cargar porque saben que es mucho más fácil después trabajar con los datos. Cuando vayamos a una segunda o tercera etapa donde queramos datos más finos, bueno, ahí sí nos encontraremos con alguna problemática que habrá que ir solucionando. Pero apostamos mucho a la capacitación. En cuanto a las expectativas y si medimos el impacto, qué expectativas tenemos, bueno, al no tener nada de todo esto, la expectativa es muy grande, pero no hemos medido cuánto queremos ahorrar de cada cosa. No queremos bajar el presupuesto, sino lo que queremos es que lo que vamos ahorrando, calculamos un 30% en las comunicaciones interurbanas, calculamos, y eso sí lo tenemos medido, cuánto se gasta en viáticos y pasajes aéreos de trasladar a todos los fiscales o empleados del interior del país a la ciudad de Buenos Aires para capacitación. Ese costo no lo vamos a tener, lo tendremos para algunas eventualidades, pero no va a ser algo constante. Ese dinero invertirlo en mejorar la calidad de los docentes, en traer más profesionales y expertos extranjeros, en ampliar la capacitación, puede llegar a 30, 50 personas, a 3.000 personas, bueno, un poco en ese punto de la expectativa que tenemos. Y un poco revertir esta situación, esta relación de 95-5, ¿no?, del presupuesto en personal. Bueno, quizá el tema de agilizar las comunicaciones por vía electrónica, todo eso lo que nos permite es no reducir el personal
porque siempre estamos al límite del personal que necesitamos, sino optimizarlo y asignarle tareas un poco más calificadas que las que podrían ser enviar una comunicación o enviar un fax, ¿no? El tiempo que se demora en todo esto. Así que creo que más o menos fue. Yo quería hacer una acotación en relación a la pregunta del colega chileno. A ver, lo que ocurre con un poco el tema de las variables de la criminalización o un estudio sociológico, yo creo que es importante tu pregunta porque creo que en esta instancia hay que tener en claro qué le corresponde a cada entidad. Los temas de justicia son transversales y en general no los ve solamente el Ministerio Social como sí ocurre, por ejemplo, con las políticas sociales. Entonces ahí hay un mayor desafío desde el punto de vista de la política pública, porque aquí no solamente tiene que coordinarse un ministerio con los municipios o con los gobiernos locales, sino que aquí tienen que coordinarse distintos poderes, tienen que coordinarse distintas entidades. En el caso de la reforma procesal penal tiene que coordinarse el Ministerio Público, que es autónomo, con el Poder Judicial, etc. Y desde ese punto de vista, en nuestro país, el Poder Judicial no tiene a su cargo el diseño ni la implementación de la política pública de seguridad ciudadana. Quien tiene esa obligación es el Ministerio del Interior. Y es ahí donde tienen que generarse esos estudios. Ahora, otra cosa es que el Ministerio del Interior tenga que coordinarse con el Poder Judicial en ciertas cosas o con el Ministerio Público o con otras entidades. Pero no le corresponde, no es la vía solicitarle esa información al Poder Judicial. Eso. Bien, nos quedan algunos minutos. Antes nos faltaba, ahora nos sobra. Nos sobra presupuesto, ¿qué hay que hacer? No, si es que alguien quiere hacer alguna acotación, alguna otra pregunta, alguna réplica, tenemos tiempo, aprovechemos. Por favor, acá, pues allá. Sí, es para Gustavo. ¿La inversión en el caso de Chile tiene alguna fuente específica como está en la presentación de mi compatriota Paola? En Colombia hay unas leyes de destinación específica para financiar la inversión. En el caso de Chile, ¿existen esas leyes? Recursos de destinación específica para financiar la inversión. O son recursos ordinarios con los que se financian todos los gastos. Para el señor Poblete, ese incremento presupuestario va asociado a qué tipo de productividad ustedes tienen, así como un plan operativo plurianual, por eso hasta el 2014. ¿Cómo han conseguido realmente convencer al Ministerio de Hacienda de un incremento tan importante? Gracias. También al señor Poblete, me gustaría saber de qué forma la Corporación Administrativa del Poder Judicial transparenta la información respecto de los manejos de los recursos públicos con los que cuentan, toda vez que no es objeto de fiscalizaciones por la Contraloría General de la República, sino a través de auditorías internas que la misma corporación contrata y que en general no son muy conocidas.